habíamos quedado, habíamos quedado acá en el tema de aguas subterráneas, sobre todo en este tema de acuíferos y pozos. ¿Listo? Entonces habíamos visto que el acuífero se puede catalogar como libre siempre y cuando tenga una salida y fluya como un manantial. Seguramente estos acuíferos en algún punto tienen una recarga. Cuestión que si yo voy eh, consumiendo el agua de estos acuíferos, pues naturalmente se pueden llegar a recargar. Entonces vemos que cuando es libre es que en algún momento queda en contacto con la superficie y esas unidades que limitan esos acuíferos se llaman acuíferos. ¿Listo? Puede ser entre acuífero libre y acuífero libre, podemos tener un acuitardo, pero también puede ser entre un acuífero libre y un acuífero confinado, o entre dos acuíferos confinados podemos tener acuitardos o unidades impermeables, unidades sello. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que es un acuífero confinado? Que no tiene ningún tipo de contacto con la superficie. Por tal motivo, no va a estar sufriendo un reemplazamiento constante de su volumen de agua. Cuando hablamos entonces de sus manantiales, son esos puntos por los cuales pueden surgir esos acuíferos. Pero acá entonces debemos tener, como lo habíamos dicho en la clase pasada, prestar muchísima atención al nivel freático. Y ese nivel freático, recuerden que va a ser cambiante según la temporada climática. En temporadas de verano vamos a tener un nivel freático muy bajo y en temporadas de invierno vamos a tener un nivel freático muy alto. Lo ideal sería medir ese nivel freático en épocas de verano para, para tener una idea clara de cuánto es el máximo descenso de ese nivel freático. ¿Listo? Con ese dato podemos tener seguridad hasta qué profundidad perforar nuestro pozo y no que pase esto, que seguramente pudieron haber medido este nivel freático o extrapolaron, en este caso, miren, extrapolaron el dato de un nivel freático de por acá. Fueron y le preguntaron, el dueño de esta finca fue y le preguntó al vecino, oiga, ¿cuánto tiene el nivel freático? El vecino le dio el dato y le dijo, no, a 60 metros. Este señor se gastó alrededor de 60, 40, 60 millones de pesos haciendo su pozo con el dato que el vecino le dijo y no encontró agua. ¿Por qué? Pues porque eso puede cambiar en la continuidad lateral y esto va a estar sometido según a las condiciones puntuales de las rocas. Puede que acá, por ejemplo, tengamos una falla y tenga mayor fracturamiento, entonces le da espacio para que se pueda generar un nivel freático. Podemos tener una cosa que se llama cambio de facies de estas unidades, donde acá es más arcilla, pero acá se vuelve un poco más arenoso, sobre todo por esos modelos de depositación de los drenajes. Entonces, que acá sea más arenoso, pues le va a dar oportunidad de tener más porosidad y poder captar más agua a diferencia de acá. Entonces es muy importante tener nuestra propia medición de nuestro nivel freático y sobre todo en temporada de verano para que tengamos un dato claro hasta cuánto es el nivel mínimo que esto puede llegar a descender. Y si miramos con respecto a la tabla de agua, el máximo nivel freático puede ser este. Quiere decir que este pozo, así estemos en época de invierno, tampoco va a subir, tampoco va a ascender. ¿Por qué? Porque este drenaje, toda esta agua que tenemos acá infiltrada o en el subsuelo, se va a comportar en época de invierno como un efluente. Recuerdan que lo vimos en la clase pasada, cuando van a alimentar va a pasar esto. Esto va a tener un nivel freático tan alto que lo que va a hacer es alimentar a estos drenajes y entonces esos drenajes van a transportar el agua, lo que va a permitir que ese nivel freático nunca ascienda. Este va a ser el máximo nivel de ese nivel freático. Entonces se comporta como un efluente, alimenta estos drenajes se llevan ese fluido y no va a permitir que este nivel freático siga aumentando, lo que va a hacer que este pozo nunca pueda ser productivo. ¿Listo? Entonces pilas con esas cosas. Estos estudios generalmente se llaman estudios de hidroeléctricos y son realmente bastante económicos y sencillos de realizar. No sea que por ahorrarse unos pesos pueda pasar este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta respecto a esto?
Listo. Otros tipos de manaderos de agua que podemos llegar a encontrar son estas cosas que se llaman termales o géiseres. Generalmente no son muy comunes, se encuentran solo, o hay algunos ejemplos en el parque de Yellowstone en Estados Unidos y otros en Islandia. El funcionamiento de esto, a ver, creo que por acá tenemos un video, a ver si lo reproduce ahí. Bueno, no, lo voy a explicar primero. El funcionamiento de esto es que tenemos rocas carbonáticas, las cuales por la acidez del agua se logran entonces ir erosionando y generan cavernas en el subsuelo, lo que hace que aparte de eso tengamos una fuente termal bastante cerca, es decir, vamos a tener un magma bastante cerca, el agua de los drenajes se infiltra, llena las cavernas y, y esta cocción de esa agua, el vapor de agua va a hacer que esto se acumule hasta un punto de ebullición que supere la presión litostática, o perdón, la presión hidrostática que genera esta columna de agua, lo que va a hacer que se generen como una especie de volcanes de agua. ¿Listo? Pero ya vemos acá un videito bastante rápido para que lo tengan por ahí presente. Esto es en Islandia, como les había dicho. Entonces, vemos ahí que se comportan como aguas termales. La diferencia de las aguas termales que nosotros tenemos en Colombia con respecto a estas es que estas van a estar depositados en litologías carbonáticas. Ca- En cambio acá las tenemos en rocas sedimentarias terrígenas, lo que va a generar que no se tenga esas cárcavas o esas cavernas en el subsuelo porque no tenemos ese tipo de erosión. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces creo que ahí ya hay. Entonces eso, en eso se basan los géiseres. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tenemos? Entonces los pozos. Eh, esos pozos, según la capacidad de producción, como vemos acá, si este pozo produce o tiene muchísima más capacidad de producción, lo que va a hacer es que va a generar este tipo de geometrías que se llaman conos de depresión y en cierto modo, o no en cierto modo, lo que afectaría a los otros pozos que están a los lados, que están un poco más someros, es decir, no tienen tanta profundidad que ese del centro, lo que les haría que no tengan producción de agua si este de acá tiene muchísima producción. Eso sobre todo pasa cuando se hace el uso para cuestiones industriales, para uso industrial, donde debemos tener unas producciones bastante altas de agua, lo cual afecte a los vecinos. Esto es lo que les decía que entonces acá tenemos un acuífero confinado, mírenlo acá, esto correspondería a un acuífero confinado donde tenemos abajo y arriba tenemos un acuitarro, es decir, esa unidad sello, pero lo que vemos es que tiene una zona de recarga, entonces en la zona montañosa el agua se infiltra por acá y me recarga este acuífero confinado hasta un límite, ¿no? El límite será este donde vamos a encontrar un montón de manantiales si es que el nivel freático de este acuífero confinado está muy alto. Profe, una pregunta, ¿podría abrir las imágenes? Es que no alcanzo a verlas completas, o sea, se ve muy pequeño. Está así, Gracias, sí, gracias. listo. Ahora, lo que debemos tener mucho cuidado es también pensar en los lugares donde se piensa en generar ese tipo de pozos. Esta, sobre todo, esta gráfica acá muestra una problemática permanente, sobre todo en la zona más norte de La Guajira, donde todo el mundo dice, bueno, pues que se generen, se perforen pozos y con eso se pueda subsanar el déficit de agua que hay para esa región. Pero ¿qué está pasando? Muchos de esos acuíferos están, como son bien, tienen una continuidad lateral bastante amplia y aparte de eso son bien porosos, entran en contacto con las aguas saladas del océano, de los mares, y entonces lo que va a hacer es contaminar estos acuíferos de agua dulce que se encuentran al interior del continente.
¿Listo? Entonces, esto podría ser uno de los problemas con respecto a la generación de agua por pozos. Otro de estos, pues también puede ser por contaminación. Miren acá, por ejemplo, acá tengo un acuífero, yo genero mi pozo, pero más arriba tengo a alguien que tiene una fosa séptica y me está eh, contaminando todo mi acuífero. Entonces me gasté un montón de plata haciendo este pozo para encontrar agua contaminada. Entonces lo que debería buscar también, no solo tener el nivel del acuífero o el nivel freático, sino también tener unos acuitardos o unas unidades de sello que me generen un aislamiento de este acuífero, perdón, con niveles someros donde puedan estar fosas sépticas. Entonces, si tengo esta unidad sello, me va a aislar este acuífero con estas fosas sépticas. ¿Listo? Este es otro caso de estas fosas sépticas y esto es muy común sobre todo en el campo donde no hay alcantarillado. Entonces la gente antiguamente construía unas fosas sépticas sobre todo bien profundas, lo cual podía tener una problemática en la contaminación de sus acuíferos someros. ¿Alguna pregunta respecto a esto, muchachos? Listo. Por último, tenemos acá el embalse del Chingaza y vemos un montón de lagunas glaciares que habíamos visto en las unidades previas, sobre todo en la de ambientes geomorfológicos. Pero acá viene una pregunta bastante interesante con respecto al potencial acuífero que tiene Bogotá de manera natural. Antes de que existieran los embalses y represas generadas por nuestra función antrópica en la Tierra, nosotros teníamos un suministro de agua natural proveniente desde el Chingas. Y entonces si miramos una plancha geológica o miramos la plancha geológica de Bogotá, donde tenemos acá Bogotá, tenemos por acá la universidad, mire que dice Marley, pero miramos dónde queda el embalse de Chingaza y queda aproximadamente en esta posición. ¿Cómo hacemos para que el agua se transporte naturalmente desde aquí hasta acá? O desde aquí a todo Bogotá. ¿Cómo Por hacemos gravedad. para...? Si tú miras las curvas, las topográficas, te vas a dar cuenta que subes y bajas. Mira, nomás ahí pegado tienes un anticlinal, subes, 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 después bajas, 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 pues vuelves y subes, un montón, subes, 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 y después bajas, bajas. Acuérdate que el agua no tenemos forma de que estos drenajes, si miramos cada uno de los drenajes, vemos que los drenajes efectivamente nacen acá, pero llegan a este drenaje principal y se distribuyen de norte a sur, lo cual sería paralelo a la posición de la ciudad. Entonces, ¿cómo hacemos para que el agua que está acá la podamos consumir acá de manera natural? Deben haber cavernas subterráneas que lleven el agua hasta allá, ¿no? Tampoco tenemos cavernas. Recuerda que no tenemos ese tipo de litologías en la cordillera oriental. Solo tenemos rocas terrígenas. Entonces no tenemos esa manera de erodar como lo vimos ahorita en esos ejemplos en Islandia. ¿Qué otro mecanismo se les ocurre? Ideas, muchachos. Ya lo vimos. Vamos. ¿De qué otra forma puedo conectar esto de acá con esto de acá? ¿Mm? Profe, o sea, sin que sea sin tuberías ni nada. Claro, claro, esto. No, acá vivían previamente las tribus indígenas, se alimentaban del agua de acá sin haber un alcantarillado ni nada. ¿Cómo hacía entonces el agua para desde aquí llegar hasta acá de manera natural? Una de quebrar, y después analizar, ¿no? Se te corta la señal, no te escuché, claro, solo escuché por ahí una quebra. Que si de pronto el tema no iba por el lado de que hubiesen quebradas desde Chingaza hasta Bogotá No, no hay y que de forma. pronto a través del tiempo las fueron canalizando. No hay forma. Recuerda que todo el Los modelamiento, acuíferos.
Tampoco, pero claro, esto se tiene que infiltrar para llegar acá. Pero aparte de infiltrarse, también tiene que haber otro mecanismo para que en el subsuelo, mediante gravedad, pueda conectar esto con esto, esto con esto, esto con esto, esto con esto, para que llegue acá. De manera superficial no se puede, por lo que explicamos hace un rato. Los drenajes salen aquí y se distribuyen en este drenaje principal que va en dirección general norte-sur. Entonces, de manera superficial no tenemos forma de conectar porque la topografía baja, sube, baja, sube, baja. No tenemos forma de que el agua suba desde aquí hasta acá, no tiene forma que suba superficialmente. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos? El nivel freático, profe. Eh, no, pues listo, tenemos esas aguas subterráneas que efectivamente para que haya aguas subterráneas pues tiene que haber un nivel freático. Pero por más alto que se hace, el nivel más alto del nivel freático va a ser el agua superficial. Entonces, el mecanismo de por sí solo, para que tengamos, así tengamos un nivel freático muy alto, pues el mecanismo de por sí solo, que solo tengamos agua infiltrada, pues no va a permitir que la llevemos hasta acá. ¿Qué otra cosa le tenemos que sumar a ese modelo para que el agua aquí llegue hasta acá? Y por condensación, por nubes de lluvia, ¿no? No, 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 no. No, no nos vayamos por allá, por la atmósfera. Miremos para adentro, miremos lo que nosotros hemos visto en la asignatura. ¿Qué más vimos en la asignatura que nos puede ayudar a entender eso? ¿Qué más, aparte de los drenajes y las topografías, qué más ven en ese mapa? Por fallas, profe. Exactamente, entonces tenemos más que fallas, tenemos una geología estructural, que tenemos pliegues, fallas, que nos conectan todos esos, eh, todos esos acuíferos en el subsuelo para finalmente poder traer el agua hasta acá. Entonces acá lo que vamos a encontrar cuando encontramos esta gran pendiente, que es lo que vemos ahí en Monserrate, lo que podríamos llegar a encontrar a lo largo de todo de ese cambio abrupto en la topografía, son un montón de manantiales en los cuales fluye el agua que viene desde por acá. Por eso la importancia de la geología estructural. Y si vamos a detalle, vemos que tenemos un montón de fallas inversas, pliegues inclinales, pliegues anticlinales, que todo ese conjunto de todas esas estructuras lo que me está permitiendo es una conexión para poder traer el agua desde aquí hasta acá. ¿Listos? ¿Alguna pregunta, muchachos? Vale, con eso terminamos entonces este bloque de hidrogeología y vamos a arrancar con el bloque entonces de geología estructural, justo de lo que estábamos hablando entonces en la diapositiva anterior. Recuerden que entonces cuando hablamos de geología estructural es aquella ciencia que se encarga de estudiar las estructuras de la corteza terrestre y la relación de las rocas que las conforman. ¿Para qué sirve esto? Pues para permitir interpretar y analizar los procesos geológicos con los que se encuentra la ingeniería en el desarrollo de obras civiles. Esto desde el enfoque civil, el enfoque de la ingeniería civil. Entonces, habíamos definido una fuerza y un esfuerzo. Habíamos dicho que la fuerza es lo que tiende a poner en movimiento y el esfuerzo es la fuerza que deforman las rocas. Entonces, en este caso, cuando hablamos de geología estructural, tenemos que referirnos concretamente a un esfuerzo más que en una fuerza. Habíamos hablado de esfuerzos entonces extensivos, compresivos y de cizalla. ¿Listo? Que son los que tenemos acá. Vamos a hacer un pequeño resumen, rápido resumen respecto a cada uno de esos esfuerzos. Entonces tenemos el de compresión. Tenemos un bloque que no ha sufrido ningún tipo de deformación, no ha sido sometido a ningún tipo de esfuerzo. Nos sometemos a un esfuerzo compresivo y la primera consecuencia de someterlo a ese esfuerzo compresivo, ¿qué va a hacer? Generar ¿qué? Una fractura. Plegamiento. Plegamientos. Vamos a generar plegamientos y entonces esos plegamientos podemos tener ¿qué tipos de plegamientos?
Sinclinal y Inclinar y anticlinal. anticlinar. Exacto, entonces podemos tener dos tipos de pliegues, anticlinal o sinclinal, que sería de forma negativa. Y si continuamos sometiendo este bloque a compresión, a un esfuerzo compresivo, lo que vamos a generar entonces ahora sí va a ser una fractura. ¿De qué tipo? ¿Cómo se van a llamar estas fallas? Inversas. Fallas inversas. Listos. Entonces acá lo que tenemos es efectivamente, ¿qué tenemos acá? ¿Quién me dice? ¿Qué vemos ahí, muchachos? ¿Qué es eso que estoy viendo? Plegamiento, profe. Plegamiento, ¿qué pliegues estoy viendo? Anticlinal. Un anticlinal, solo un anticlinal No, también hay un sinclinal. Ah, y un sinclinal. Entonces estoy viendo un anticlinal y estoy viendo un sinclinal. Pregunta, ¿este anticlinal es simétrico o asimétrico? Yo creo que es asimétrico. sí, Asimétrico porque viene en diagonal. Ujú. Puede estar podría estar en diagonal y podría ser simétrico estando diagonal, simétrico se refiere a que las capas son iguales de gruesas. que son exactamente iguales a los dos flancos del anticlinal. Recuerden que tenemos un flanco izquierdo y un flanco derecho. Entonces sí son. Son exactamente iguales, compañeros. Ajá. Las capas de la izquierda son exactamente iguales a las capas de la derecha. Y no los digo en forma, los digo en todas sus características. ¿Son exactamente iguales estas de aquí a estas de acá? Sí. ¿Qué dicen los demás? No, ¿Por No, qué no? profe. ¿Por qué no, compañero? Sí, porque me parece que sí son iguales. El que dijo que no, ¿por qué no? Vamos, compañero, ¿por qué no? ¿Qué pasó? ¿Por qué sí, por qué no? Los que piensen que no, ¿por qué no? Bueno, pues efectivamente no, porque el ángulo de este lado no es igual al de este lado. Este ángulo es muchísimo más alto, más vertical que este de este lado, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de exactamente iguales, es que este ángulo tiene que ser exactamente igual a este lado, de la misma magnitud y preservar también toda la continuidad de todas sus capas en este lado. Entonces, las capas que tengo acá a la izquierda aparentemente sí son las mismas que tengo acá a la derecha, pero lo que no tengo es la misma inclinación. Si no tengo la misma inclinación, tengo una asimetría en el pliegue. Es decir, que en este caso tengo un anticlinal asimétrico. ¿Listo? Pasa para el sinclinal. ¿El sinclinal es simétrico o es asimétrico? Asimétrico según lo que dijiste ahorita. Exacto, Mauricio. Mira que el ángulo de acá es más vertical que el que tenemos acá. Entonces tenemos un ángulo, un pliegue asimétrico. Esa simetría nos está hablando entonces de una diferencia en magnitudes. ¿Qué quiere decir eso? Que el esfuerzo compresivo de un lado o el vector de un lado va a ser mucho mayor en magnitud al del otro lado. ¿Por qué? Porque va a tener la capacidad de empujar más y este tener menos resistencia, lo que va a generar una simetría de los pliegues. ¿Listos? Ya vamos O a ver sea, qué. perdón, o sea, entre más inclinación quiere decir mayor esfuerzo de compresión. No, 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 justamente porque vamos a ver que hay un tercer factor del cual no hemos hablado mucho, pero va a ser muy importante. Miren que acá si vamos, miramos a detalle toda esta secuencia, nosotros acá estamos diciendo o estamos interpretando que el factor de ductilidad o plasticidad de esta roca, de esta roca, de esta roca es el mismo. Pero si vamos si ustedes hicieran
Los análisis o los estudios de laboratorio se darían cuenta que esta roca acá tiene un valor, esta de acá tiene otro valor, esta de acá tiene otro valor. Entonces, el hecho de que tengan valores diferentes, un factor de plasticidad diferente, lo que va a hacer es que su reacción ante un esfuerzo también sea diferente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay unas rocas que se tienden a romper o partir más fáciles y hay otras que se van a tender a plegar más fácil, como la plastilina. Si yo la someto a un esfuerzo, pues voy a tender a moldearla más que a romper. En cambio, no sé, un vidrio, si lo someto a un esfuerzo, pues voy a tender más a romperla que a moldear. Entonces de ahí las diferencias también en las rocas, listo. Entonces si vamos a mirar esto a detalle, tiene una complejidad bastante álgida, porque acá estamos haciendo una generalidad que todo se comporta igual, pero si vamos al detalle es totalmente diferente. Lo que estamos diciendo en este caso es que efectivamente tuvimos una compresión, pero vemos que la magnitud de uno de los flancos es mayor a la del otro. Eso podríamos interpretar. Ahora, que porque está más volteada, que porque está más girada, tuvimos más compresión, ¿no? De repente tuvimos unas rocas que fueron muy dúctiles, es decir, que se dejaron moldear muy fácil y entonces con muy poco esfuerzo las pudimos voltear o plegar mucho más. ¿Listo, José? ¿Se entendió eso? Sí, señor. Vale. Acá que vemos, muchachos. ¿Cizalla? No, señor. Una falla. ¿Una falla qué? ¿Inversa? Sí, señor. Recuerden que cuando hablamos de cizalla tenemos que verlo en vista de planta. Acá estamos viendo una vista de perfil donde vemos una carretera. Es decir, estamos viendo un afloramiento de carretera donde tenemos unas rocas expuestas y vemos que el bloque de la derecha se está montando sobre el bloque de la izquierda. Pero si vamos y miramos en detalle este bloque de acá y este bloque de acá, ¿qué más le pueden ver ustedes, muchachos? Por favor, miren los detalles de esos dos bloques. ¿Qué más se podrían ver ahí como cosas raras? La parte de arriba, en la parte del otro lado está muy abajo. O sea, como que está al revés. No sé, se ve extraño. Como invertido, ¿no? Sí. No entiendo cómo así. La parte de arriba negra, la ¿Esto? no, la de la izquierda. ¿Acá? Sí, está en la parte de abajo del otro lado. Sí, como el mismo tipo de material. Parecía Sí. que estuviera invertido. No, pero es la misma secuencia. Si yo subo esto, pues esto que estaba antes acá abajo, pues va a quedar más arriba y si miro bien estos colores de acá, se va a aparecer mucho esto de acá. Pero no se fijen en lo de afuera, sino miren por favor estos dos bloques. Estos que tienen como capas, miren unos detalles que se ven en este bloque de acá y en este bloque de acá. ¿Qué más le ven? Que no se ve un plegamiento. Recuerdo que para ver un plegamiento en esta vista de perfil, pues lo deberíamos ver por acá, una cosa así. Sí, no tenemos plegamiento. Es decir que, según lo que acabamos de explicar y lo que dice la compañera, tenemos un carácter más plástico o más dúctil, más rígido o más dúctil para estas rocas. Para este ejemplo, ¿es más dúctil la respuesta de estos materiales o es más rígida la respuesta de estos materiales? Más rígido, bro. Más rígido, pues porque si hubiera sido dúctil, pues la primera respuesta hubiera sido tratar de plegar, pero no plegó absolutamente nada, de una vez fracturó como un vidrio. Tan pronto lo sometimos a un esfuerzo, pum, se fracturó, entonces es más rígido. Bueno, esa es una buena observación. ¿Qué otra cosa en estos dos bloques? ¿Qué más vemos? Miren la fotografía, solo es cuestión de mirar el detalle de la fotografía. Profe, en esos dos bloques se puede ver como unas líneas. Unas líneas, bueno, eso
Eso seguramente fue para poder cortar el talud, es decir, acá había una montaña, hicieron, hicieron que unas perforaciones, les sometieron, después metieron dinamita y de esa forma lograron borrar o quitar la montaña que estaba adosada o pegada a este bloque. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para poder pasar esta carretera. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Fracturas superiores en la parte derecha, se ve como un escascaramiento, Acá, como si, exacto, como si tuviera una presión. ¿quién me habla? Jenny. Jenny, Jenny. Está bien tu observación, pero ¿qué más estamos viendo? ¿Solo es acá? parece una falla, parece que fuera de arriba abajo. ¿Cómo de arriba abajo así? Se está remontando una, o sea, el escascaramiento uno sobre el otro, no, más arriba, ahí, solo en la parte, ahí está como por capas y se va evidenciando hacia abajo. Claro, pero Jenny, si vamos, eso es lo que te decía. Si miramos acá tenemos un escalón, que es exactamente Sí, lo que tú dices, pero si continuamos en la misma dirección, seguimos viendo escalones, Sí, profe. seguimos viendo escalones, y si seguimos más abajo, seguimos viendo escalones. Como si estuviera, es así como si se mirara de arriba hacia abajo, como si fuera, como los escalones o sombras, algo así. Jenny, ¿seguimos, si ves señor, los escalones? Sí. sí, señor. Entonces, vemos que hay escalones a lo largo de todo esto. Para quienes no lo tienen claro, miren, si nosotros arrancáramos a caminar, ahora pensáramos por un segundo que nos podemos parar acá y arrancamos a caminar de aquí hacia allá, veríamos que empezamos a bajar un escalón, otro escalón, escalón, otro escalón, otro escalón, y seguimos ahí bajando escalón tras escalón, ¿cierto? Sí, Si pensáramos que esto está en vista de planta topográficamente, pues entonces esto estaría más alto y esto estaría más arriba. Pero como sabemos que esto está en vista de perfil, ese bloque que estaba acá pegado, que antes tenía un bloque ahí pegado porque sabemos que había un bloque, porque lo estallamos y lo quitamos a partir de estas perforaciones y de la explosión de este talud. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Cuál era la relación de ese bloque que estaba ahí con esto que está ahí, que quedó ahí en el talud? Vamos, muchacho Jenny. ¿No? no, profe, estaba pensando, pues, Eso. en Entonces, ese talón debe haber, no piensen que sé. esto era toda una montaña y ahí había otro bloque pegado a eso. Entonces, ¿cómo iba a ser la relación de esa montaña? Si vemos que esto está en esta dirección, quiere decir que el bloque que estaba acá pegado se movió en esta dirección. ¿Qué tipo de falla tenemos ahora si pensamos que esto lo estamos mirando desde arriba? De cizalla, profe. Exactamente. ¿De qué tipo? Piensa que acá había un bloque tridimensionalmente, había un bloque y se movió en esta dirección. Ya. Listo. Miren, lo que está diciendo Jenny es, teníamos dos bloques, mira, acá están los dos bloques. El de atrás, el naranja de atrás, y este que estaba ahí pegado. Esto estaba ahí pegado, pero vinimos y le metimos un montón de dinamita. Y esto estaba un poquito arriba, ¿sí? Porque sí evidenciamos esa falla inversa. Entonces, esto estaba así, le metieron un montón de dinamita y cuando le rompieron un montón de dinamita, pues quedó esto así, donde vemos los escalones en esa dirección con su falla inversa. Pero este bloque, lo que está diciendo no, cada uno de estos escalones, es que este bloque no estaba justamente en esta dirección, sino movido en esta dirección. Es decir, que ahí tenemos un plano de falla de cizalla entre el bloque de este y este bloque. ¿De qué tipo es esa cizalla? O esa falla de rumbo, perdón. Vamos y nos paramos a este lado de la falla y vemos que el bloque de enfrente, es decir, este bloque de acá se movió hacia dónde? A la derecha. Hacia la derecha. Y si ahora nos venimos a este lado de la falla y miramos el bloque de allá hacia dónde se movió, A la derecha. hacia la derecha, es decir, que tenemos una falla de rumbo de tipo dextral. Ahora, si tenemos que
que nombrar todo este evento, si tenemos que buscar la manera de nombrarlo, entonces vamos a decir que tenemos primero este esfuerzo de cizalla con un componente compresivo. ¿Por qué un componente compresivo? Porque estamos viendo esa falla inversa también, los cuales generan una falla de rumbo de tipo extral, la que acabamos de ver, con componente inverso de alto ángulo. Vimos que tenemos unos ángulos alrededor de los 70 grados, 65 grados, con respuesta litológica frágil, que era lo que habíamos hablado, es decir, esta respuesta a esta litología va a ser rígido o frágil. ¿Listo? Entonces miren que antes simplemente decíamos falla inversa. Ahora miren todo lo que podemos decir a partir de una imagen. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿O alguien se perdió? Claro, claro. Vamos al siguiente tipo de esfuerzo. Tenemos esfuerzos de tensión no extensivos. ¿Qué dijimos que iba a ser la primera respuesta ante la extensión? Como un adelgazamiento. Adelgazamiento de la secuencia, que es lo que estamos viendo justamente acá. Se adelgaza esa secuencia. Y después, si continuamos sometiéndolo a esfuerzos extensivos que vamos a tener, Fractura. un fracturamiento para generar La falla fallas de falla. qué estilo? ¿Cómo normal. se llama? Normal. Fallas normales. ¿Listo? Entonces acá lo que estamos viendo también, había un bloque que no tenía ningún tipo de formación, pero una vez lo empezamos a someter a extensión, lo que vamos a ver acá es que no tuvo una respuesta frágil, sino una respuesta, no tuvo una respuesta dúctil, sino una respuesta frágil. ¿Por qué no tuvo una respuesta dúctil? Pues porque no estamos viendo que ninguna de esas secuencias estén adelgazando. Está preservando su mismo espesor, es decir, esto que tiene, esta distancia de aquí es la misma de aquí, es la misma de acá, es la misma de acá, es la misma de acá, es la misma de acá. Entonces no tuvo respuestas dúctiles, pero sí tuvo respuestas frágiles, es decir, tan pronto lo sometimos, empezó a generar una primera falla, que fue esta primera falla normal. Continuamos extendiendo y generó una segunda falla, y así posteriormente para generar una gran estructura que se llama un grave. ¿Listo? Es lo que tenemos acá, teníamos la secuencia horizontal, empezamos a extender, generamos una primera falla, continuamos extendiendo y vamos a generar posteriores fallas para tener una estructura de tipo grave. Acá tenemos una gran extensión continental en África, que se llama el Gran Valle del Rift de África. Y acá entonces tenemos otro ejemplo. ¿Qué tipo de falla tenemos ahí, muchachos? Normal. Una falla normal, donde vemos que el bloque de la derecha se está cayendo con respecto al de la izquierda. Ahora, ¿qué otros detalles estamos viendo en esa fotografía, muchachos? Más o menos hagamos el procedimiento que acabamos de hacer en el ejemplo anterior. También hay escalonamiento, profe. Escalonamiento, ¿dónde ves el escalonamiento? Pues está ahí encerrado en el circulito rojo. Acá ves un escalonamiento. ¿Qué quiere decir eso? Este bloque 1 no está en la misma posición del bloque 2. Parece que está más hacia al frente. ¿Cuál? ¿Cuál está más hacia el frente? El de la izquierda. El 1 está más al Sí. frente que el de la izquierda, es decir, este está más metido allá. ¿Por qué lo sé? Porque acá había un bloque de esto blanco, que esto se cayó y se quedó ahí tapando esto que debería continuar acá. Quiere decir que para que esto tape lo que debería estar ahí, este bloque de allá está más metido hacia adentro y este está más al frente. Dicho eso, también tenemos una componente de rumbo. ¿De qué tipo? Muchachos. Entonces volvamos. Si estamos diciendo que ahora nosotros estamos mirando desde aquí.
Estamos mirando los dos bloques desde acá en vista de perfil. Estamos diciendo que el 1 está más cerca a nosotros que el 2. Si el 1 está más cerca que el 2, quiere decir que hubo una componente de rumbo o un esfuerzo de cizalla en esta dirección. Acá tenemos una falla de rumbo. ¿De qué tipo? ¿Cómo se llama esa falla de rumbo? Sinestral. Creo que sinestral, porque si nos paramos a este lado de la falla, vemos que esto se mueve hacia la izquierda. Y si nos paramos a este lado de la falla, vemos que esto se mueve hacia la izquierda. Entonces tenemos una falla normal por esfuerzo extensivo con componente de rumbo de tipo sinestral. ¿Listo? Para referirnos a esta falla. Entonces tenemos en realidad dos fallas. Esta normal y de aquí hacia allá, metiéndonos sobre ese afloramiento. Una falla de rumbo. ¿Listo? Por último, entonces tenemos ese esfuerzo de cizalla. ¿Cuál dijimos que iba a ser la primera consecuencia someterlo a ese esfuerzo de cizalla, muchachos? ¿Que se iba a alargar? Sí, un desplazamiento longitudinal. Y si lo seguimos sometiendo, entonces lo fracturamos para generar fallas de rumbo. ¿Listo? Entonces acá tenemos el desplazamiento longitud que les hago referencia, en el cual entonces hay bastante, hay una respuesta dúctil donde entonces logramos desplazar este bloque de la derecha con respecto a este de la izquierda. Y en caso que acá lo rompiéramos y generáramos una fractura, entonces vamos a tener una fractura de tipo sinestral. Una falla de rumbo de tipo sinestral. Y acá tenemos la gran falla de San Andreas, en la que la foto no nos permite comparar el bloque de la izquierda con el de la derecha o el de la derecha con el de la izquierda para saber si es sinestral o dextral, pero que por mapas geológicos, creo que por acá hay una foto, un mapa de la falla de San Andreas, acá al final sí, aquí vemos que es de tipo dextral. Listo. Vemos que este bloque de la derecha se está desplazando hacia la derecha y este bloque de la izquierda con respecto a acá, esta vista se desplaza hacia la derecha. La famosa falla de San Andreas de las películas en las cuales solo afecta a Estados Unidos, pero Estados Unidos en sus películas nos va a salvar a todo el mundo por su falla. Esa es la famosa falla de San Andreas. Eso. Y a ver qué más tenemos acá. Y con eso por hoy terminamos, ¿vale, muchachos? Por quedarme sin voz. Profe, una pregunta. ¿Esa Señora. presentación se encuentra en el aula? Sí, aunque no, saben que no, mejor no terminemos, muchachos, para darle más tiempo a la próxima clase de preguntas. Nos falta la otra unidad, que es la que vamos a explicar del taller. Terminar esta y arrancar la que va a explicar el taller. Y con eso, en una semana, pues tienen la presentación del taller. Pero avancemos y no sea que la próxima clase quedemos cortos en tiempo y no podamos darle espacio a las preguntas. Pero aunque avancemos por ahí hasta aquí, hasta terminar lo de los pliegues y ahí sí ya lo podemos dejar. Listo. Entonces, tenemos, ¿qué es lo que controla la deformación? Que era lo que yo le había respondido hace un rato a José. Pues primero el tipo de la naturaleza de la roca, y cuando nos referimos a la naturaleza de la roca, hablamos de la litología. Y cuando hablamos de la litología y vamos a niveles microscópicos, pues tenemos que hablar de la mineralogía, de la cristalografía de cada uno de esos minerales. También la presión y la temperatura, si lo someto a más presión, a más temperatura, los materiales se van a comportar de manera más dúctil. En caso contrario, que si no tengo tanta presión y temperatura, pues se van a comportar de manera más frágil. El tipo de esfuerzo que le apliquemos y el tiempo. Si lo sometemos durante mucho tiempo, pues seguramente vamos a tener una mayor respuesta a esos esfuerzos. Caso contrario, que si le hacemos un esfuerzo puntual. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza de la roca, hablamos de las diferentes resistencias de las diferentes rocas. ¿Listo? Y sus respuestas respecto a esos esfuerzos. Entonces tenemos el ejemplo de una arcilla. Esa arcilla se va a comportar de manera dúctil como una plastilina. Caso contrario de una caliza o una roca carbonática que si la sometemos a un esfuerzo, se va a tener un comportamiento más de tipo frágil, así como las rocas ígneas y las metamórficas. Si las sometemos a un esfuerzo, la tendencia va a ser a ser más de tipo frágil, es decir, van a generar fracturas. Entonces acá tenemos
un perfil de deformación, donde arriba tenemos los diferentes tipos de esfuerzos, junto la temperatura y hacia abajo la presión. Entonces, a medida que vamos aumentando en presión y temperatura, es decir, en esta dirección, vamos a tener un comportamiento más dúctil. Caso contrario, que si tenemos muy poca temperatura y muy poca presión, pues entonces vamos a tener un comportamiento más frágil. Si fuéramos a alterar solo una roca de la superficie, va a tener un comportamiento, una respuesta de tipo frágil. Caso contrario, que si tuviéramos una roca que está sometida a más presión y más temperatura, es decir, que está enterrada, está más en el subsuelo, que tenga unas condiciones diferentes de presión y temperatura, su respuesta va a tender a ser de tipo más dúctil, es decir, va a generar pliegues. Y si las continuamos sometiendo a presiones más críticas de presión y temperatura, en lugar de deformarlas, de romperlas o de plegarlas, lo que vamos a hacer es que la vamos a metamorfosear. Entonces vamos a generar la foliación típica de las rocas metamórficas. También hay un límite con respecto a esta presión y temperatura. Tampoco puedo enterrar eternamente, y cuando someta esfuerzos que esto no me actúe de manera metamórfica, pues va a ser muy difícil porque las condiciones en estos puntos ya van a ser muy críticas. ¿Listos? Los tipos de esfuerzos, entonces esto ya lo habíamos hablado ahorita: la compresión, la extensión, distensión, tensión se me está yendo el nombre, o divergencia, ¿listo? Compresión o convergencia, distensión, tensión, extensión o divergencia. 4 nombres para esto, y este es cizalla. Transpresión o transcurrente. También entonces el tiempo de aplicación. Si lo someto a un esfuerzo pequeño durante un largo periodo, pues va a tener una respuesta de tipo más dúctil, es decir, la vamos a poder moldear más fácil. En cambio, si le hacemos un esfuerzo puntual muy grande, como el vidrio, un esfuerzo puntual súper grande, lo que vamos a hacer es generar una respuesta de tipo frágil, lo que lo vamos a romper, lo vamos a fracturar y vamos a tender a generar fallas, ¿listo? Que según el tipo de esfuerzo, pues veremos si es inversa, inversa normal o de rumbo. Cuando hablamos entonces de deformación dúctil, tendríamos que hablar de los diferentes tipos de pliegues que conocemos. Ya habíamos hablado que tenemos 2 tipos de pliegues: anticlinales y sinclinales, y generalmente se evidencian sobre las rocas sedimentarias. ¿Listo? Entonces lo que vamos a ver son las partes de los pliegues. Habíamos dicho que tiene un flanco izquierdo y un flanco derecho. Aparte de eso, tiene una línea de cresta, una charnela, la cual podemos caminar. Esa va a tener una dirección, o va a ser bidimensional, es decir, va a estar en el plano cartesiano referenciada. La podríamos ir caminando en esta dirección, esa línea de charnela. Ahora, si hablamos los flancos del pliegue, ya lo había dicho, entonces el de este lado y el de este lado para este anticlinal, o el de este sinclinal, del de la izquierda y el de la derecha. También tenemos entonces el eje del pliegue. El eje del pliegue, para hablar del eje del pliegue, lo tenemos que ver en vista de perfil, que correspondería a esta línea. Y si hablamos que es una línea, entonces también va a ser una figura geométrica bidimensional en la cual estamos dando esta dirección. A diferencia del plano axial. El plano axial va a respetar la línea del eje axial, pero va a tener una profundidad, entonces va a corresponder a todo este plano del plano axial. Entonces esa sí va a ser una figura geométrica ya tridimensional. ¿Y por qué hago referencia a esto de bidimensional y tridimensional? Porque eso es lo que vamos a trabajar en el taller y vamos a explicar en la próxima clase. Vamos a hacer una diferenciación en cuáles son las bidimensionales, cuáles son las tridimensionales y de qué manera se representan cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, aparte de eso, tenemos acá nuestra línea de cresta, nuestra línea de charnela, pero también vemos que este pliegue se está enterrando en esa dirección. Entonces también podríamos hablar de un ángulo de inmersión, un ángulo de enterramiento. ¿Listo? Entonces aparentemente con respecto a esta horizontal podemos medir el ángulo de enterramiento de ese pliegue. Y por último entonces, no, ahí ya tenemos todas las partes del pliegue.
¿Listo? Entonces recuerda. Plano axial, plano axial que va a ser todo este plano, que va a ser tridimensional. Eje axial que va a ser bidimensional. Línea de charnela o línea de cresta que también va a ser bidimensional. Los flancos, flanco izquierdo y flanco derecho, que también esa va a ser tridimensional porque la podemos representar mediante un plano según su posición. ¿Listo? Las partes del pliegue. En este caso, entonces, miren que esto sí corresponde a un eje, sí, a un anticlinal simétrico. Es exactamente la misma geometría y la misma composición de las placas, las capas de la izquierda que la de la derecha. Entonces, en este caso, el plano axial es totalmente vertical. Y acá lo que quiere representar es la dirección de enterramiento. Podemos caminar en la charnela, pero si nos movemos en esa dirección, lo que estamos viendo es que cada una de las capas se está enterrando en dirección norte. Entonces lo que podríamos medir acá es el ángulo de inmersión o el ángulo de enterramiento. Y con eso entonces arrancamos la próxima clase que va a ser lo de dirección y usamiento, de cómo vamos a representar esas estructuras tridimensionales y bidimensionales en diferentes herramientas que tengamos. ¿Listos? Ahora sí, muchachos. Preguntas, comentarios, dudas. No, señor. Vale. Les pido por favor que no falten en la próxima clase porque vamos a explicar todo lo del taller, ¿listo? Para que lo tengan claro y no tengan inconvenientes a la hora de desarrollar el taller. Listo, profe, gracias. Vale, que descansen, cuídense. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe. Que se mejore, chao. Gracias. Chao, chao.